Señores, Guido Gómez Mazara. Guido, saludo. ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien? ¿Y la niña? Aparentemente. La niña. Muy bien, gracias a Dios. Ya está caminando casi. Guido, esta semana, honestamente, yo creo que con mucha alegría, gente que ya comenzamos a conocerte, que hicimos, incluyéndome a mí, porque yo tengo que asumir la culpa, yo soy una persona humilde, que hicimos juicio de valores, hablé en plural, ¿verdad? Y es una especie también como de excúsame, Guido, sobre tu persona cuando a ti se te canceló la visa. Tú estabas metido en el narcotráfico, lavando cuartos, una serie de cosas, y todas esas conjeturas que se tejieron en ese momento. Y que lamentablemente se hacen en estos países, o en este país específicamente. Pero yo quiero que tú me hagas un recuento de ese informe del Departamento de Estado y las incidencias de un político que todos los dominicanos nos sentíamos orgullosos, porque ya lo que siento es lástima por vos, Menéndez. Y sobre todo un dominicano nacionalizado norteamericano que tiene un contrato bastante oneroso, para no decir otra cosa, que vamos a salpicar un poquito de eso. Así que, bueno, dinos qué fue lo que pasó realmente. Gracias por la invitación. Y yo, como una persona de fe, yo quiero comenzar mi reflexión aquí, diciendo que yo soy una persona que nunca se alegra por el malestar de nadie. Que por el contrario, yo me solidarizo con la familia o con las familias de quienes están envueltos en ese tipo de situación. Y así comienzo mi conversatorio contigo. Mira, en el año 2002, en la República Dominicana hay dos acontecimientos que provocan que a mediados de ese año, en un subcomité en la Cámara de Representantes, porque a la sazón Menéndez era de la Cámara de Representantes, es decir, versión diputada, ahora es senador. Hay un subcomité y hace un informe sobre el tema del combate al narcotráfico en América Latina, en el caso de Guatemala y República Dominicana, y están dos funcionarios, Guevara, que era el segundo a bordo de la DEA, una persona de mucha responsabilidad, y Otto Ray, que era el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. Y ellos están dando un informe favorable a las políticas de combate al narcotráfico y cómo la gestión que yo encabezaba, porque yo era el consultor jurídico de la presidencia, había liderado los procesos de extradición hacia Estados Unidos, con cifras estadísticas. Y en ese informe, el congresista Menéndez comienza a decir, de manera incómoda, y ahí está en el texto, de que si ellos conocían a Guido Gómez Mazara. Y ambos funcionarios dicen, no, nosotros no conocemos a Guido Gómez Mazara. ¿Por qué Menéndez mencionaba mi nombre? Porque en el año 99 comenzó un proceso en el que yo no era consultor jurídico de la presidencia, ni por era presidente de la República, en la que una distinguida joven, y lo digo distinguida porque es madre, se ha casado, tiene sus hijos, es una persona de conducta muy correcta, se generó un conflicto con el doctor Mergen. ¿Qué consistía? Que el doctor Mergen, en un tema de carácter de su privacidad sexual, tenía una relación determinada con esa joven, confesó que le entregó $1 millón para ella adquirir una franquicia comercial. El litigio se extiende y llega al 2000 y a mí me llama don Ángel Miolán y otros amigos y me dicen que hay una joven que tiene un conflicto de carácter legal y que tiene un impedimento de salida, pero que el inconveniente de ella era que con quien estaba litigando era una persona con mucho poder político y mucha influencia en los Estados Unidos. La verdad es que yo no conocía al doctor Mergen, yo me había visto 2 veces. Y de Menéndez sabía que era un cubano-americano que representaba a New Jersey. Ahí comienza el conflicto, la joven va a mi despacho y yo llamo a la Procuraduría General de la República y mando una nota diciendo que cada vez que la joven saliera, le levantaran el impedimento porque iba a comprar ropa y que retornara a la República Dominicana. Eso lo hice en 2 o 3 ocasiones. Repito, si me llamó Ángel Miolán, por favor. Bueno, esa tarjetita fue el motivo de una presunción de que un conflicto entre un ciudadano norteamericano y una dominicana, yo ejercía mi influencia como político y como funcionario público para favorecer esa joven. ¿Y qué tenía que ver eso con el narcotráfico? En principio nada, para nada. Ese fue el primer elemento. Dije que había porque otro lo elemento. más que podía llegar eso a tráfico de influencia. No, pero ese fue el primer reporte que se hizo
institucionalmente Claro. hacia la embajada. Segundo lugar, que en la República Dominicana aconteció un hecho. Fue el siguiente. 3 ciudadanos, hay uno que está muerto, no tengo que mencionarlo, pero él es el propietario de un equipo de béisbol muy popular en el Cibao. Hacía 10 años estaba involucrado en un proceso de lavado de activos. ¿Proveniente de narcotráfico? No, No. no, porque el caso Cano tenía que ver más con estafa Ok. fiscal que con tema de narcotráfico. Ok. Entonces, hay una condena en Estados Unidos y tanto la administración del presidente Balaguer como la de Fernández como la de Mejía se niegan y se resisten. El embajador de ese tiempo va a mi despacho y me dice que la denegación era un acto de solidaridad con el narcotráfico. Le dije, pero mire, embajador, ¿usted no sabía que eso es lavado de activos? Usted es abogado. Y ahí se genera una discusión entre nosotros. Estamos hablando de cuál embajador. ¿Hertel? Sí, Hertel. Hertel. Ok. Se genera una discusión entre nosotros terrible y ya yo tenía algunos elementos de pugnacidad con Hertel. Te lo puedo decir. Yo siempre le decía al presidente, el presidente Mejía está vivo, y a otro funcionario, que por qué el embajador norteamericano hacía tantas diligencias que no tenían que ver con el tema de su oficio de embajador. Por ejemplo, nosotros hicimos un contrato con la Placer Don, un contrato de explotación minera, El famoso contrato Placer Don, que es el original, es el original de Barrick claro, Gold. claro. Y yo decía, pero ¿y por qué el embajador se mete tanto en esto? ¿Por qué el embajador viene aquí a temas como hace 30? Insistentemente. Bueno, porque el tiempo del morirá de verdad, tú sabes quién es el principal lobista y abogado de Barrick Gold. Claro, todos lo sabemos ya. Hans Hertel. Claro, todos lo sabemos. Te doy una idea. Entonces, él, en esa discusión me dijo que él sabía que yo actuaba así porque yo tenía una carga contra los Estados Unidos. Yo dije, ¿pero qué tipo de carga? Porque mi esposa es norteamericana, mis hijos también, y estudié en Estados Unidos. Él me dijo, no, verdad que su padre era comunista. Todo el mundo sabe quién era mi papá. ¿Y él te dijo eso a ti? Sí. Y eso rompió el ritmo de la conversación. Yo le dije lo que tenía que decirle porque entendía que era una falta de respeto y una desconsideración. Pero Y la discusión llegó hasta el despacho del presidente de la República. Yo le fui diciendo de todo. Yo tengo testigos. Miguel Vázquez, que era director de migración, el mismo Díaz Morfa que estaba ahí, porque yo me subí de tono. Claro. Y él le dijo al presidente, mire, el doctor Gómez Mazara es un irrespetuoso. El presidente me dijo, no sé, mi irrespetuoso. Sálgase del despacho. Hipólito le dijo Sí, eso al y embajador. él me dijo, te voy a quitar la visa. Así mismo, ahí Sí. mismo. Yo le dije, bueno, usted me la puede quitar, no hay ningún problema, pero, bueno, mi mujer, mi esposa, no hay ningún tipo de inconveniente. Acuérdate que yo traje a 3 abogados norteamericanos que vinieron, hicieron una rueda de prensa, Sí. me certificaron que yo nunca he tenido ningún tipo de dificultad con Estados Unidos, de ninguna índole. Pero la cresta de los acontecimientos, un gobierno ya que entró en una crisis económica, Sí. no daba espacio para que lo que yo dijera tuviese razón. He tenido que esperar 10 años y que explote un acontecimiento en Estados Unidos donde revela la combinación entre Menéndez y Melgen, cómo ellos usaban la condición de principal colaborador financiero de Melgen en las campañas de Menéndez, y Menéndez desde el Congreso presionaba para temas que iban desde un conflicto de carácter privado que tiene que ver mucho con temas sentimentales, que yo no tengo que involucrarme en eso, hasta temas que tienen que ver con cuando la República Dominicana iba a entregar de forma gratis unos contratos para los rayos X, es decir, para la supervisión portuaria. Ese senador, que hoy es senador, antes era miembro de la Cámara de Representantes, llamaba, presionaba, y cuando alguien tenía un conflicto con el Medicare y Medicaid por la condición de ser, por ejemplo, colaborador de él llamaba, presionaba. Pero tú sabes que este proceso, la gente dice, ¿tú tienes mucha satisfacción personal? Claro, la tengo. Sí. Pero se corresponde con un esquema. Después que la Guerra Fría dejó de ser el instrumento fundamental de prejuicios en toda América Latina, el tema del narcotráfico y del terrorismo son instrumentos que se prestan mucho a manipulaciones. Después que en Estados Unidos pasó en el 2001 algo que se llama The Patriot Act, eso le da facultad que muchos funcionarios manipulen la condición, a quién le quitan la visa, a quién no le quitan. Y yo te voy a dar 2 datos. Mira, a Evo Morales, actual presidente de Bolivia, él es el líder del movimiento cocalero, es decir, de los campesinos que trabajan con la hoja de coca. Toda la vida lo fue. Y llegó hacia el presidente de la República Claro. bajo esas condiciones. Entonces, ¿y precisamente. tú sabes lo que le pasó a él? Que en el año 1996, el embajador norteamericano
en Bolivia lo acusó de narcotraficante, porque él no tenía la capacidad de entender entre lo que es un líder del movimiento cubano y lo que era el narcotráfico. ¿Tú sabes quién era el embajador norteamericano en Bolivia? No me digas que era Hangerste. No, el actual presidente de la Barrick Gold en la República Dominicana, Manuel Rocha. Muy bien. Manuel Rocha era el embajador. Pero mira qué E impidieron la candidatura de él y trajeron a Sánchez de Lozada, que en 6 meses privatizó el agua, hubo una matanza en el parque principal de La Paz y tuvo que irse corriendo. Pero mira, hay muchos embajadores norteamericanos entonces que se han metido en este asunto de la minería. Sí, ese no es el primero. o sea mira, mira dónde coinciden Hertel y Manuel Rocha. En el caso de Barrigol, aquí, ahí están los dos. Segundo lugar, ese presidente Correa, que acaba de ganar una reelección con 61%, él tuvo un conflicto parecido. ¿Tú sabes por qué? Porque su padre lo tomaron preso en Estados Unidos y purgó sentencia. Y los sectores conservadores lo impugnaban. Y él, cuando llegó al gobierno, dio un decreto que liberó a las famosas mulas. Hoy está muy de moda en el caso, sí, claro, porque involucra a una gente de República Dominicana. Y le hicieron una campañita terrible. ¿Con qué intención? De invalidarlo, de impugnarlo, de desacreditarlo. Pero el tiempo va colocando todas las cosas en su lugar. Quiero que me hable específicamente del informe, porque tú has hecho a grandes rasgos una especie de introito, pero el informe, ¿qué es lo que dice? El informe sobre Guatemala y República Dominicana. Sí, exactamente. Bueno, el informe lo que dice es que por yo haberme estado tendenciando, es decir, desfavoreciendo el interés de un amigo de Menéndez, que era Melgen, yo me hacía una persona vinculada al tema del narcotráfico. ¿Por qué lo hacían? Porque yo por 10 años he mantenido callado, porque Hipólito Mejía así me lo dijo, yo soy una persona solidaria, de que hubo una recomendación para un ayudante civil, ¿no? Que le hizo un senador del sur, y yo tengo grapado todo el documento, y nunca lo he dicho. Y lo que hacía Melgen era que asociaba a que su ruptura en materia sentimental con esa joven obedecía a que esa joven le había sustituido a él por la persona que fue ayudante civil y que después fue asesinado. Por eso era un prejuicio de él. Eso no es verdad. Esa era una forma también de calumniar a esa joven que tomó la decisión personal de hacer una ruptura sentimental con él. Y él la llevó a los tribunales en Estados Unidos, la llevó a los tribunales en la República Dominicana. ¿Bajo qué cosa? No, bajo estafa. Bajo estafa. Le estafó $1 millón. $1 millón. $1 millón que bueno, tú sabes que ese es un tema un poco delicado, yo sé que tú no implica quieres la privacidad sexual y además de la gente. Y además de eso, que yo no creo que ganemos muchas cosas. Hablando de eso. Pero fíjate cómo esos elementos de carácter privado generan esa triangulación entre un colaborador de un político norteamericano que usa sus influencias con esa intención de dañar la carrera. ¿Qué es lo que ha dicho el New York Times? El New York Times ha dicho muchas cosas. Sobre ese caso. Sí, primero el New York Times ha hecho varios reportajes sobre el tema de los contratos y ese tipo de situaciones. Pero lo que ha dicho el New York Times y otras cadenas norteamericanas es en el sentido de que, por ejemplo, Fox hizo un trabajo de que cómo es posible que una relación de carácter financiera y política sirva para obstruir la carrera de un dirigente en América Latina, en el caso mío. O sea, yo he estudiado en Estados Unidos, a mí nunca me dan un ticket ni por subirme al tren ilegal. Entonces, ¿cómo es posible que en América Latina haya una política tradicional de muchos funcionarios diplomáticos norteamericanos que entran en connivencia con élites de los países donde son designados y que terminan haciendo negocios? ¿O tú crees que la gente no sabe en este país que Hertel hace negocios en República Dominicana? Bueno, y que la condición de embajador le sirvió para crear una estructura de negocios. Y que yo lo denunciaba, y cuando yo lo denunciaba nadie me creía. Porque ¿qué hace un embajador apelando por los intereses de una empresa que de paso ni es norteamericana porque Barrick Gold es canadiense? ¿Qué hace un embajador en despachos presidenciales apelando a un tema como el AC-30? ¿Qué hace un embajador norteamericano apelando cuando un amigo familiar cercano, cuando la crisis de un banco tenía $3 millones depositados en ese banco y él en su condición de embajador fue a buscar el dinero? O sea, tú dices, ven acá, pero aquí hay algo. ¿Cuál es el problema? Que hay una psiquis colectiva en el país respecto del temor de tocar el tema. Porque usted puede ser sujeto de que le despojen la visa o le hagan un expediente funesto. Frente a eso hay una histeria colectiva y pocos se atreven. Y uno tiene que esperar, por ese síndrome de Guacanagariz, que las cosas exploten fuera, que hayan evidencias. O en el mismo patio, exactamente, como en el caso de la especie. Exactamente. Pero frente a eso yo te quiero decir con mucha honestidad que, bueno, yo he visto a Melgen 2 veces después de ese incidente.
La última vez que lo vi en la casa del presidente Mejía en febrero pasado. Y oye lo que él me dijo, por Dios, si yo hubiese sabido que tú eras como tú eres, no hago lo que te hice, ni uso mis influencias. ¿Con quién sus influencias? Con vos, Con Menéndez, para despojarte de tu visado. O sea, ¿tú te imaginas que los funcionarios públicos en este país, de todos los gobiernos, estén sometidos al chantaje de que no le van a permitir ingresar al territorio europeo o norteamericano? Porque gente que está conectada al poder político de turno utiliza sus influencias para conseguir negocios locales. Eso es una cosa insólita. Guido, tú eras consultor jurídico, cambiando un poco el tema, cuando se hizo el contrato con la viuda del general de Chan. Bochan. General Bochan Javier. Y ese contrato ahora está en manos las acciones de esa empresa que adquirió ese contrato, que consiguió ese contrato, está en manos precisamente de Melgen. Y esto ha originado una serie de cosas que ha llevado desde, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, ha llevado desde escándalos sexuales que involucran o han involucrado a personas ligadas familiarmente a Vox Menéndez, como el caso de Vinicito Castillo Semán, que ha desmentido, la misma que estuvo en este programa desmintiéndolo, hasta una situación de investigación federal que venía desde el Medicare, con el asunto de la medicina. ¿Qué pasó con este contrato, históricamente hablando? Bueno, con mucho gusto. Mira, lo primero es que ese no es un contrato que surge en consultoría jurídica. Okay. Es un contrato que surge en el departamento que es responsable de los puertos del país. ¿Aeroportuario? No. Su oficina principal está en Jaina y hoy el principal director es, se llama Dirección de Aeroportuaria Dominicana, okay. DPA. Ese fue el origen. Sus instalaciones estaban en la Máximo Gómez, donde está la Dirección Nacional de Control de Drogas, sí, pero fueron mudadas a Jaina. El Consejo Directivo aprueba ese modelo de contrato y lo tramita administrativamente a la consultoría al Poder Ejecutivo. Y ese es un contrato que se elaboró dentro del marco de lo que son los parámetros legales en la República Dominicana, pero en segundo lugar, fíjate que el doctor Melgen no impugna el contrato de un gobierno que sectores vinculados familiarmente a él acusaban a ese gobierno de todo. Bueno, yo le dije a Vinicito, ahí donde tú estás sentado, en la semana pasada, yo le dije lo siguiente, la semana antepasada, oye, han tenido ustedes definitivamente que admitir que coincidieron con Hipólito Mejía algún día en la vida. Sí. Y él me dijo que sí. Sí. No, entonces ese contrato se hizo y la verdad que los primeros beneficiarios del contrato era la familia Bochan. Ellos tuvieron algún tipo de dificultad a la hora de implementar el contrato como tal y tengo entendido que se lo vendieron al doctor Melgen. Y en esa dirección hay un nivel de impugnación en grandes sectores de la vida nacional, sobre todo el sector vinculado a los puertos del país, que entienden que eso es una especie de monopolio. Bueno, él lo acusó, ahí mismo lo acusó, de estar ligado al narcotráfico, a algunos empresarios, sobre todo los empresarios navieros. No, pero mira, pero en el sector naviero hay mucha gente honorable en este país. Y yo le pregunté que si él sabía lo que estaba diciendo. Los Mella. No, yo no creo. Yo pienso que esa gente han hecho una contribución histórica al desarrollo del país. Y mira lo que pasa, Marte Piantini. Fíjate que yo no tengo la necesidad de establecer quién tiene la razón en este tipo de contradicción, porque hay elementos comerciales que intervienen. Y yo siempre pongo distancia de eso. Lo que pasa es que la lucha contra el narcotráfico en este país se ha caricaturizado porque se ha constituido en un instrumento de estigma y de chantaje. Como pasaba con la Guerra Fría y el comunismo. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con un punto contigo, yo recurro a ese expediente. Y eso en definitiva lo que provoca es que se invalide la lucha real contra el narcotráfico. Porque muchos sectores que han sido políticamente impugnados a veces no creen con responsabilidad la política del combate a la droga, ni se integran efectivamente porque tienen la marca del prejuicio o la intuición de que puede ser utilizado en su contra. Yo pienso que en el sector de los puertos del país hay demasiada gente honorable que ha trabajado correctamente con una hoja de servicios. Yo no creo que Gustavo Tavares sea narcotraficante. Y esa gente... El último referente de símbolo del sector de los puertos del país era don Tito Mella. Lo recuerdo porque yo nací en Ciudad Nueva y entonces quedaba su empresa ahí.
y los hijos, los sobrinos, ha sido gente dedicada muy Guido, ¿qué tú correctamente crees al trabajo. que va a pasar con este contrato? Porque la verdad es que resulta tan lesivo a los intereses de la nación, porque hablaba de, de $90 o algo así por por cada furgón. Sin embargo, Vinicito Castillo Semán decía que eso se había bajado a $45. Pues yo pregunto, ¿pero por qué razón el Estado Dominicano, que tiene el monopolio de la seguridad, va a poner su seguridad en manos de un sector a ti se te olvida otro componente de ese tema para que tú enlaces un tinglado? ¿Cómo es posible que sea el actual senador por New Jersey, Menéndez, quien se resista a que el gobierno norteamericano done de forma gratuita un mecanismo de control de rayos X? Claro, porque ahí hay negocio. Eso te revela una conexión. Negocio con una especie de uno de sus principales fundraisers, que es precisamente Melgen. Entonces tú ves la conexión que hay. Yo pienso que la gente puede mentir, pero no puede mentir siempre. ¿Qué tú crees que va a pasar con Bob Menéndez? Es una situación difícil para él ahí. Sí, es una situación difícil. ¿Tú crees que sale bien de esto? Recuerda que él tiene, independientemente de este tipo de acusaciones, un componente de competencia política. El Comité de Relaciones Exteriores es un comité ultrapoderoso en Estados Unidos. Claro que sí. Y sus enemigos están aflorando. Yo tengo la impresión de que eso lo va a afectar. Le va a afectar a la condición de aspirante a la presidencia del Comité de Relaciones Exteriores y le va a afectar su carrera política. Claro. En segundo lugar, yo pienso y le deseo al doctor Melgen que salga de su situación. El tema del Medicaid y Medicaid es un tema sumamente peligroso en Estados Unidos. Y yo repito lo que dije en la parte interior, no deseo mal a nadie. Aquí hay un precedente, la gente no lo recuerda. El doctor González Pantaleón, un médico dominicano, tuvo un caso hace 15 o 20 años parecido. Él fue director del Seguro Social cuando Balaguer. Sí, es verdad. Y ejerció por muchos años la medicina en Estados Unidos. Lo extraditaron de Suiza a Estados Unidos y duró 7 u 8 años preso. Vive en la República Dominicana, en Salcedo. Muy tranquilo, pero purgó su sentencia. Y el tema federal es un tema sumamente delicado, repito. El curso de que habrá de pasar con el tema del contrato. Mira, yo la última declaración que escuché del doctor Castillo Semán era en lo referente a que si hay un incumplimiento, el Estado Dominicano podría correr el riesgo de ser demandado en un tribunal internacional. Yo siento que eso más que un argumento jurídico suena a chantaje. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Tú mencionabas a Evo Morales y yo se lo decía a Vinicito. Pero yo prefiero que sí, que se vaya a un arbitraje antes que declaren inconstitucional ese contrato, claro, que se vaya a un arbitraje. Que es una alternativa que tiene el sector naviero del país. Que se vaya a un arbitraje y que condenen a la República Dominicana. Sí. Que, óyeme, no hay problema, pero siempre la República Dominicana le será más oneroso, aún que lo condenen en un arbitraje, que mantener ese contrato lesivo, claro, al interés de la nación. Claro. Porque es que la seguridad de un Estado no puede estar supeditada a chantaje. ¿Y manos de quién? No, y la pregunta que la gente siempre se hace, con mucha validez, y he escuchado a la gente vinculada al sector portuario decir, es que la seguridad de los puertos no puede estar en manos privadas. Es un buen argumento. Sí. Es un buen argumento. Y yo... Pero no es un buen argumento. Es que es el argumento base de todo esto, Guido. Pero tú sabes lo que pasa, Martí Piantini, que en la sociedad dominicana tenemos que elevar los niveles de civilización en la discusión política. Yo no creo que el sector portuario, que contribuye con tanto de manera impositiva al país, que genera tantos empleos, pueda tener como contraargumento ellos defender un derecho para que de este lado se le diga que son narcotraficantes. Yo pienso que es un acto de insensatez en el debate político. No, yo creo que de chantaje. Porque de eso es que se ha vivido muchas veces. Porque hay gente que no tiene las condiciones morales para hablarme a mí de nada en este país. Y mucho menos de ética. Claro, claro. ¿O tú crees que hay gente que puede hablar de ética en este país? No, mira, tú sabes que yo he tratado de mantener el debate en los niveles institucionales para que nadie diga que yo estoy afilando un cuchillo de carácter político con claro, una fuerza que ha sido históricamente adversa. Claro. Adversa. Mira, y te digo con mucha honestidad, yo no tengo relaciones con el abogado Castillo Semán. Cuando lo he visto, lo he saludado.
pero tampoco creo que él sea una persona que está vinculada a prostitutas. Porque yo soy una gente sensata en eso, ¿eh? Además que eso es un debate. A mí no me importa lo que nadie haga con su vida privada, pero tampoco creo que me voy a prestar a subirme al coro de gente que anda diciendo, no, esa no es la esencia del debate. Y yo nunca le hago en la vida a los otros, cosas que me hicieron. Por eso yo le dije a él, a mí tu vida privada no me importa. Vamos a hablar de eso porque la gente está esperando que hablemos de eso. Yo lo que quiero hablar es del contrato. Yo lo que quiero hablar de lo que me lesiona a mí mi bolsillo. Claro. Pues yo estoy pagando mis impuestos para que la seguridad del Estado está en manos de una persona que está siendo investigada por un fraude, que perfectamente, que él pagó, pero está siendo investigado por un fraude. Pero que ahora le allanan su clínica privada y se la cierran. Exacto, pero que ahora, aparte de eso, está ligado como el fundraiser principal de un individuo que está siendo acusado de tráfico de influencia, pero no solamente de eso, sino de un individuo que osó de que cuando los Estados Unidos querían donar precisamente estos equipos, él estaba obstaculizando los mismos. Pero hay un componente... O sea, y esa sociedad, yo voy a estar de acuerdo con que una sociedad como esa y un individuo que representa eso sea el que tenga la seguridad de los puertos de mi país, bajo ningún concepto. Además, hay un componente en ese debate. Tú no puedes tener un discurso ético en la República Dominicana y una solidaridad a prácticas que no son éticas en Estados Unidos. Por supuesto. Por supuesto. Yo pienso que los valores son en todas las jurisdicciones. Que hay que ahí va lo que yo siempre he dicho, casi axiomáticamente, que la moral es más amplia que el derecho mismo. Claro. Pero tú sabes una cosa, yo sé que tú eres un hombre de fe, ¿no? ¿Verdad? Yo pienso que estos acontecimientos lo que hacen es confirmar que la mano de Dios a veces se tarda, pero siempre tiene la capacidad de colocar todas las cosas en su lugar. Bueno, como hombre de fe te puedo decir que Dios ni se adelanta ni se atrasa, llega en el momento correcto. Este era el momento, porque este es el momento donde tú has madurado más, todo lo hacemos al paso de los años, ya te nació tu hija, y los muchachos ponen más conservadores a uno también. Viviste una situación verdaderamente que yo no se la deseo a nadie, la pérdida de un hijo, eso indiscutiblemente marca a un ser humano. Y quizá Dios estaba esperando este grado de madurez que tú exhibes. Porque tú aquí mismo, y todo el mundo sabe que si hay algo que tú no tienes, que es ser hipócrita. Para nada. Tú aquí miras cómo ha hablado del caso de Vinicito, prácticamente defendiéndolo de esa situación que yo creo que... No, y es engorroso para su familia, está casado. Que nada tampoco contribuye al debate, que yo estoy de acuerdo contigo con eso, pero reitero, está la parte del honor del país, pero está la parte de la seguridad, claro, que va muy ligado al honor del país. Yo no creo y no estoy de acuerdo con que una empresa privada en la República Dominicana, aun sea ese contrato habérselo dado en el gobierno de mi amigo Hipólito Mejía, yo que no lo conocía, porque hubiese en ese momento también dicho que no estaba de acuerdo con eso, que eso esté en manos de la seguridad del sector privado. O sea, nosotros tenemos mucha fragilidad, nosotros estamos situados no solamente en el mismo trayecto del sol, parafraseando un poco al poeta nacional, sino que estamos situados en el mismo trayecto de las drogas. Y tú sabes muy bien que el caso Atiemar nos marcó a los dominicanos y que por ese puerto se está metiendo la misma declaración de Figueroa Agosto, cuando llamó en varias ocasiones, sobre todo la última ocasión, hablaba, miren el puerto, y que todo el mundo sabe que por los puertos realmente, como por los aeropuertos, entran y salen drogas. Hay que dar el dato que ambas reflexiones que hacen esos ciudadanos imputados en proceso de droga, claro, no se hicieron administraciones del PRD. Claro que no. Eran otros que eran funcionarios en el ámbito ético y de combate al narcotráfico. Bueno, Guido, es que no hay tanto dinero en un país ni en un gobierno, aún con el bendito hoyo de más de 2.000 millones de pesos en el último año del gobierno de Leonel Fernández, como para que gente tenga tanto dinero. ¿De dónde salió ese dinero? Si ahí no hay lavado de narcotráfico, lavado de activos de otras índoles. Entonces, uno tiene la sospecha de muchas cosas. Y la principal de todo esto es que definitivamente el narcotráfico creció en estos últimos 8 años. Sí. Y tú no tienes que ir a Harvard para saber eso. Y no gobernaba el PRD. Sin embargo, yo nunca he escuchado al doctor Castillo hablar nada de eso. Porque solamente están viendo droga en el PRD.
Pero te reitero, el tiempo coloca Claro, todas las cosas en su lugar. hermano, claro que no. Y frente a eso, yo lo que siento que el desafío de una clase política diferente es diseñar políticas públicas en función del país, no en intereses particulares. Porque en la República Dominicana todo el mundo está de acuerdo, no solo del impacto negativo en materia de lavado que genera la actividad del narcotráfico, sino como ese modelo está corroyendo las bases de lo que deben ser los referentes en la conducta del ciudadano. Que en los barrios de la República Dominicana la gente quiere parecerse no al que se levanta temprano, trabaja, va a la escuela y produce, sino al que tiene un punto. Claro. O sea, cuando una sociedad anda en esa dirección, las cosas están malas. El mejor carro. Exacto. La mejor los casa, el mejor zapatos más apartamento, bonitos. los zapatos más bonitos. Mira el caso de Marta Heredia. Belvi, gracias. Terrible. Guido, gracias. De Gracias verdad a ti, que gracias. me siento muy contento por lo que está pasando en tu vida. De verdad que sí. Será pues hasta la próxima semana. Cuando una nueva entrega de Marte Piantini Comenta, si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes.